señores, yo soy Mauricio Ríos García, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Hoy vamos a tener un episodio para evaluar el escenario político que ha terminado configurándose con los últimos acontecimientos importantes en América Latina, como la victoria del movimiento al socialismo, Yarse Catacora en Bolivia, o el plebiscito chileno que acaba de dar paso a un proceso constituyente por demás conocido en lugares como la misma Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, y las próximas elecciones en Estados Unidos, además de otras cosas. Para hablar de estos asuntos, hoy me acompaña como inmejorable invitado un politólogo venezolano que vive además en Venezuela. Actualmente es profesor universitario, coordinador de asuntos internacionales para Vente Venezuela, es vicepresidente además de la Red Liberal de América Latina, entre varias otras cosas. Quien hoy me acompaña es mi buen amigo Pedro Urruchurtu. Pedro, estimado, estoy encantado de tenerte en Poder y Mercado. Bienvenido. Gracias a ti, Mauricio. Un gusto poder estar en tu espacio y mucho de lo que conversar, así que de verdad que encantado y gracias por el espacio y además por el esfuerzo que haces para divulgar todas estas ideas y todo este conocimiento que es tan importante. Fabuloso, gracias a ti. Así como para cuando uno quiere saber sobre economía, habla con un buen economista argentino, hay que hablar de política con un buen politólogo venezolano. Yo sé que de tus capacidades, porque te voy a escribir incansablemente para varios medios como The Hill, el Pan Am Post, Infobae, El Nacional, el Cato Institute y un largo, etcétera. Pedro, estimado, quiero empezar por lo siguiente, porque creo que es un buen punto de arranque. Remontémonos un par de años atrás. ¿Qué pasó con Guaidó? Yo me quedé decepcionado porque hace ya un par de años se pensaba que Guaidó podía cambiar el curso de la historia en Venezuela. Estábamos todos pendientes, porque incluso fue invitado y recibido a principios de este año nada más con honores en la Casa Blanca. Y luego el asunto se desinfló por completo. Creo que ya incluso antes de aquella invitación se había desinflado por completo. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que la decepción, como tú lo planteas, es un sentimiento creciente en los venezolanos. Y lo es porque ciertamente había enormes expectativas con respecto a esa decisión, que fue una decisión, hay que decir, que costó mucho tomar. No había un convencimiento real de que esa fuera la vía. Allí, entre otros, la propia María Corina y otros actores políticos presionaron mucho porque ya frente a un momento en el que veíamos que ya una vía institucional agotada, unos mecanismos democráticos agotados, como digo yo, a los cuales el régimen ya se había hecho inmune, había que hacer algo distinto y había que tomar el poder. Obviamente, en primer lugar, desde una perspectiva, si se quiere, simbólica, pero valiéndonos de lo que la propia Constitución establecía e incluso valiéndonos de una ruta que permitía digamos, esta juramentación de un gobierno interino que tenía como principal tarea, y me atrevo a decir que principal y única, lograr lo que el propio Guaidó juramentó ese 23 de enero del 2019, que era el cese de la usurpación, el gobierno de la transición y las elecciones libres. Ahora, ¿por qué se produce un gobierno interino? Es decir, ¿por qué llegamos a ese punto más allá del agotamiento de los mecanismos democráticos? Bueno, porque el régimen venezolano había hecho un fraude en el año 2018, en el cual habían electo fraudulentamente a Nicolás Maduro como presidente en mayo del 2018, por lo tanto había un vacío de poder porque la comunidad internacional no reconoció esa elección como una elección, una farsa. Por lo tanto, se vencía el periodo constitucional, si se quiere, de la presidencia de la República en enero del año 2019 y por eso frente a ese vacío de poder había que ocuparlo. Y esa ocupación le correspondía, en este caso, al único poder reconocido, legítimo en ese momento, para la comunidad internacional y para los venezolanos, que era la Asamblea Nacional, y desde luego ese poder recaía en el presidente del Parlamento, que para ese momento había sido Juan Guaidó. Por lo tanto, en resumen, ¿qué ha pasado en estos 2 años? Bueno, una serie de medidas, de distracciones, como le hemos llamado nosotros, una serie de acciones que, lejos de acercarnos a la libertad, nos han alejado, y en gran parte tiene que ver con el hecho de que el gobierno interino descuidó su principal función, que era liberar a Venezuela, para entonces empezar a asumir tareas de gobierno que no le competían y que en tal caso hubieran sido tareas de un gobierno de transición, pero nunca de un gobierno interino
que lo único que tenía que lograr era la salida del régimen del poder, algo que hoy no se ha concretado. ¿Cómo vieron desde Venezuela? Bueno, vamos a ver, te comento primero. En Bolivia esperábamos que los resultados de lo que pudiera generar Guaidó, a partir de todo lo que estás contando ahora, podía generarse algo así como un alivio o que podía ayudar en la causa de la libertad en Bolivia, lógicamente. Pero sucedió exactamente al revés. Primero cayó Evo Morales antes que lo que se esperaba que cayera Maduro. ¿Cómo lo tomó Venezuela? ¿Cómo lo vio? Esto, ¿cómo lo tomó el régimen, sobre todo de Maduro? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo tomó el régimen de Maduro? Bueno, el régimen lo vio como típico de la narrativa de este clan, ¿no? De este grupo de los sospechosos habituales, digamos, como la narrativa del golpe y del derrocamiento y del atropello contra Evo Morales. Es decir, para ellos no existió ningún fraude ni nada por el estilo. En mi caso particular, a mí me alegró mucho, te lo comento, Mauricio, porque tengo muchos amigos en Bolivia, me consta la lucha que vienen dando, me consta que es una lucha similar, probablemente con menos tiempo que la nuestra, pero con los mismos enemigos, con la misma dinámica, y que el hecho de haber visto a los bolivianos en la calle peleando por su libertad y porque no se impusiera el fraude, habiendo visto un liderazgo comprometido con eso y habiendo impulsado una serie de presiones que derivaron en la renuncia de Evo Morales, desde luego que para nosotros fue inspirador. Pero yo debo decir que, porque mucha gente, incluso en los análisis de entonces, decía, bueno, pero es que en Venezuela entonces habría que ir a un proceso electoral para que el régimen haga fraude y de esa manera entonces asumir que hay que hacer lo mismo que en Bolivia. Y a eso yo respondía, Mauricio, que Venezuela vivió en el año 2013 la oportunidad que ustedes tuvieron en el 2019. De hecho, ustedes viven 6 años después lo que nosotros ya habíamos vivido y en nuestro caso pasó exactamente lo mismo, había un fraude comprobado y fue el liderazgo, porque incluso la gente estaba dispuesta a permanecer en la calle como lo hicieron los bolivianos. La gente estuvo en la calle, reclamaba su triunfo, pero en este caso fue el liderazgo, en este caso particular de Enrique Capriles, que no se atrevió a desafiar al régimen y aceptó finalmente que se impusiera el fraude. Entonces ese capítulo lo cerramos y a partir de ahí, te digo, ha sido prácticamente imposible, salvo la victoria de la Asamblea Nacional en el año 2015, ha sido imposible retomar esa ruta y ese cauce, por lo que para los venezolanos ya era como un checklist y bueno, eso ya lo habíamos, ese episodio ya lo habíamos vivido. Pero a los efectos de lo que logró Bolivia y desde luego el hecho de que Evo renunciara, fue una victoria importantísima para Bolivia y para los latinoamericanos que veíamos allí un gran logro y una gesta de la ciudadanía, que bueno, podemos hablar luego de los errores y de lo que se cometió, pero que al menos hasta ese momento representó un hito fundamental para nosotros. El efecto político, ¿tú crees que más bien no se pudo haber debilitado el régimen venezolano? Lógicamente detrás de Maduro están Cuba, Irán, Rusia, China y demás, y un largo etcétera también. Pero el hecho que haya caído Bolivia de manera sorpresiva incluso ha tenido que haber afectado seriamente en términos políticos y la imagen de la propia Venezuela y del proyecto que significa todo el socialismo del siglo XXI para toda la región. ¿Qué crees tú que haya pasado en ese sentido? ¿Tuvieron tiempo para rearmarse? ¿O esto es todo, ya estaba inicialmente planeado, o estaban preparados de alguna forma para esto? Luego te comento por qué te pregunto esto. Mira, yo creo que es muy interesante tu pregunta, porque aquí entra además todo el análisis alrededor de, bueno, si esta articulación aparente que hay entre la izquierda y su proyecto es algo realmente existente, o si es teoría de la conspiración, o yo creo que existe. Quizás no existe como lo imaginamos, como ese cerebro que todo lo puede y todo lo logra, pero sí hay una articulación y hay un proyecto que además ni siquiera comenzó con la Venezuela de Hugo Chávez, comenzó en la Cuba de Fidel Castro y de allí en adelante ha tenido, para nadie es un secreto que Fidel Castro ha tenido, sus intenciones en América Latina siempre fueron las peores y siempre intentó ejercer influencia de mil formas, así como Rusia, la Unión Soviética sobre Cuba, en fin, no me voy a entrar en ese detalle para no alargar, pero yo sí creo que hay una articulación y yo creo que obviamente el haber perdido Bolivia, que era uno de los bastiones de estos sospechosos habituales, les afectó, por supuesto que les afectó, pero no les afectó solo desde el punto de vista político e ideológico, les afectó
porque no olvidemos que el país donde Irán tiene más relación y tiene más una dinámica mucho más cercana en América Latina después de Venezuela es Bolivia, incluso más en Bolivia que en Venezuela en un momento. No olvidemos que Venezuela, por haberse convertido en un territorio, en un estado que, bueno, a partir de su régimen ha facilitado actividades de narcotráfico, tiene acusaciones por narcotráfico, utilizaba a Bolivia en gran medida para esto. Entonces, perdieron más que un simple aliado ideológico, perdieron a un operador logístico. Y eso obviamente les afecta en lo económico, les afecta en lo político, les afecta en todo. Ahora bien, ellos frente a ese tipo de derrotas o a ese tipo de pérdidas se reorganizan y buscan la forma de, bueno, ok, esto es un retroceso, digamos, vamos a replantearnos esto, es una especie de reagrupación, buscan la manera de retomar el poder y lo hemos visto. Yo creo que este año en Bolivia fue la mejor lección para eso. Insisto, no solo por la actuación de ellos, aquí también podríamos hablar de los errores y de las fallas de quienes debieron haber hecho lo correcto, pero a la par de eso yo sí creo que hay un proyecto y ellos son muy astutos, es decir, ellos estos procesos de derrota los sufrieron en Argentina, pero fíjate que volvieron, en Bolivia ahora van a celebrar que vuelven, y a mí además hay algo que nunca se me olvida que escuché en Argentina con el kirchnerismo, que es que si volvemos, volvemos por todo. Entonces, yo creo que además lo más dramático de esto, Mauricio, es que no solo es que vuelven aprendidos. Y probablemente lo que no hicieron para poder afianzarse en el poder, como lo ha logrado el régimen venezolano, ahora sí lo van a hacer para hacer mucho más difícil su salida del poder. Y fíjate que, te pongo un ejemplo para cerrar la pregunta, y me voy con Argentina. Probablemente el gran error del kirchnerismo hasta que gobernó Cristina fue no haber reformado la justicia. Esa fue una de las primeras cosas que hizo Hugo Chávez. Digamos, quitarle la independencia a la justicia y volverla prácticamente un cuerpo leal al chavismo. En Argentina eso no había ocurrido y eso probablemente fue en gran medida una reserva moral y política de control y de contrapeso a un poder que era prácticamente todopoderoso, valga la redundancia. Y fíjate que ahora con Alberto Fernández en el poder, con el retorno del kirchnerismo, lo primero que están impulsando es una reforma del sistema judicial. Esto quiere decir que ellos entienden perfectamente qué falló para no permanecer en el poder más tiempo. Y lo lamentable es que ellos aprenden de sus errores y yo no sé si quienes tenemos que defender la democracia aprendemos de los nuestros. Esa es mi gran interrogante, pero te lo dejo ahí. No, me parece fabuloso, me parece excelente. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque no somos pocos que pensamos lógicamente que la rebelión, mejor dicho, esa es la palabra correcta, que sucedió en Bolivia entre octubre y noviembre de 2019, estaba inconclusa, que se había mantenido inconclusa. Y además hay que sumarle todos los errores que cometió el gobierno de transición, habiendo tenido semejantes oportunidades para hacer muchas cosas. Yo entiendo perfectamente que hay muchas cosas que es muy difícil desmontar de un día para otro. Empezando por el tema de justicia que tú mencionas, por ejemplo. Toda la justicia está comprada y, vamos, es sumamente complejo. Hay partes de la estructura que han montado en 15 años que es muy difícil desmontarla. Pero al mismo tiempo hay mucha gente, yo no sé si adherirme o no finalmente, porque esto cae en teorías conspirativas y demás que es muy difícil confirmar. Pero de todas maneras, te pregunto lo siguiente, dada tu experiencia y conocimiento y demás, vamos, aquí los maestros en estos asuntos son los venezolanos, no cabe ninguna duda, tal vez luego de los cubanos nada más. Pero la pregunta es la siguiente, ¿no crees tú que simplemente tomaron impulso el año pasado? Porque a mí me llamó la atención y hasta el día de hoy no encuentro respuesta, es por qué Evo Morales salió del poder tan fácilmente. O te lo planteo al revés, todo el mundo pensaba que si Morales salía era con sangre en las calles. ¿Qué piensas tú que puede haber pasado exactamente ahí? ¿Es como se lo vio en la televisión o hay algo por detrás? ¿Hay teoría conspirativa en función a tu experiencia y conocimiento? Sí, bueno, hay que recordar que Hugo Chávez, los venezolanos lograron sacarlo del poder en el 2002. Una vía quizás poco más dramática que la de Evo, pero lo lograron. Y regresaron al poder. Y regresaron al poder a los 2 días por errores, desde luego, de quienes tomaron el poder, pero también porque había quizás una
no había una comprensión exacta de lo que significaba la salida de Chávez, ¿no? Y lo que eso podía significar en ese momento. Además, el chavismo, había que decir, era una fuerza mucho más viva que lo que puede ser hoy, ¿no? Pero, y ahí intento no comparar, pero digo porque tuvimos un episodio parecido, solo que bueno, en el 2002, imagínate, apenas Chávez tenía 4 años en el poder y todavía mucha gente dudaba de su talante autoritario. De hecho, muchos incluso sostienen que hasta antes del 2002, antes de esa fecha, Hugo Chávez era más socialdemócrata que otra cosa. Yo difiero, pero bueno, era un poco la reflexión de la época. Ahora, volviendo a Bolivia, yo creo que había un desgaste natural. Yo creo que además todos estos gobiernos del socialismo del siglo XXI sufrieron desgastes importantes porque luego de vivir todo este boom de los commodities y de los ingresos por concepto de todo lo que producen y obviamente el populismo que lograron exacerbar y que hicieron obviamente las sociedades mucho más dependientes, un clientelismo atroz, obviamente todo eso se le fue acabando. Y obviamente con la muerte de Hugo Chávez en el 2013 además, perdieron en gran parte un soporte allí hasta económico, porque obviamente la crisis y todo lo que venía, el petróleo venezolano en crisis, en fin, todo esto significó en gran medida cambios para estos populismos. Ahora, yo creo que Evo quizás subestimó el hecho de que los bolivianos podían responder frente a un fraude como respondieron, y quizás el cálculo político allí fue ese, es decir, fue decir, bueno, ok, yo esto no lo puedo controlar, a mí no me conviene matar a la gente, no me conviene salir a que la gente se muera, voy a salir, pero voy a procurar entrar, quizás no yo, pero alguien o a mi proyecto, para renovarle un poco la cara y para intentar discursivamente decir que bueno, volvimos democráticamente y bueno, es un oxígeno, porque ahora yo te digo algo, después de un gobierno de transición de un año, que regrese el MAS al poder y además lo haga consagrado en las urnas, es la mejor noticia para ellos. Es decir, porque así como yo creo que a Evo se le cae la narrativa de la guerra civil si me voy, porque no ocurrió, pues también a muchos se les cae el argumento de que, bueno, y ellos lo van a usar a su favor. Bueno, pero es que, ¿qué dictadura es esta si el pueblo nos quiere? ¿Qué dictadura es esta si la gente nos vota? Y además, luego de haber salido por un fraude, regresan por la puerta grande. Entonces, obviamente, hay muchos elementos. Yo creo que, ojo, insisto, creo que muchos errores se cometieron. Yo creo que la presión sobre la necesidad de ir a la elección presidencial se impuso y estuvo por encima del haber garantizado que esa elección fuera realmente lo que tenía que haber sido. Y con esto no quiero decir que había que ilegalizar al MAS, pero creo que había que desmontar muchas estructuras que funcionaban todavía a la luz del gobierno de Evo para poder garantizar que esto fuera realmente lo que tenía que ser. Y bueno, obviamente pandemia, todo lo que ocurrió, sabemos que incidió en la gestión de la actual presidenta interina hasta el 8 de noviembre, pero el punto es que creo que ellos, quizás frente a lo que no podían controlar luego del fraude, midieron qué era mejor, irse para volver o insistir en quedarse en algo que no iban a poder, digamos, no iban a poder imponerse y le iba a provocar un costo mayor. Y como te digo, yo creo que el cálculo les salió dentro de todo bien, a pesar de quienes defendemos la democracia y la libertad, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo. En todo caso, mira tú que ellos dijeron en un principio, hablo del 2002, 3, 4 y 5, incluso que tuvimos un periodo de inestabilidad muy, muy, muy complejo también hasta que Evo Morales en diciembre, si no me equivoco, de 2005, sale elegido y no sale más del poder en 14 años. Pues yo creo, bueno, en esos momentos decía que ellos ya afirmaban que se iban a quedar 40 años de una u otra manera y que además la revolución que iban a establecer era como la de los ayatolas. Lo están cumpliendo al pie de la letra y están volviendo y no creo que vuelvan a soltar más el poder, no se los echa ni con agua caliente. Ya veremos qué es lo que sucede, pero bueno, espero estar equivocándome, espero que nos estemos equivocando ambos. Y no solamente lo que hemos estado mencionando sobre Bolivia y Venezuela, sino que además el domingo pasado, nada más, sin ir más lejos, Chile termina cayendo en el proceso constituyente que había mencionado más temprano, que lo conoce muy bien Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Yo sé que nos podríamos extender
ampliamente sobre este asunto de Chile, pero quiero preguntarte, ¿cómo has visto, no sé si podría llamarle la caída de Chile, pero cómo has visto tú el hecho de que Chile haya caído, quien nadie se hubiera imaginado nunca, o al menos hace 5 años nadie hubiera imaginado que Chile hubiera caído en las garras de la estrategia del socialismo del siglo XXI? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Qué puede pasar con Chile a partir, o los chilenos incluso, a partir de la Asamblea Constituyente que van a instalar pronto? Mira, tiendo a ser pesimista, pero no por un tema de que sienta que todo está perdido, sino por los antecedentes que tenemos. Yo creo que cuando uno revisa lo que ha sido el constitucionalismo en América Latina, sobre todo el reciente, uno se da cuenta para qué ha servido ese cambio constitucional, ¿no? Son constituciones que desmontan el Estado de Derecho, desmontan la institucionalidad, digamos, de la democracia liberal, entendida como pesos y contrapesos al poder, limitación del poder, gobierno limitado, etcétera, y se convierten en cartas magnas que son magnas para el que gobierna. Es decir, terminan siendo trajes a la medida muchas veces del gobernante o de la estructura de gobierno y hacen poderes ejecutivos muy fuertes, con un alto grado de intervención en la vida de la gente y, bueno, desde luego en la economía y en general. Yo siento que este tema del plebiscito fue un punto de mucha polarización en Chile. De hecho, tengo amigos tanto del apruebo como del rechazo y hablaba con ellos y les preguntaba. Entonces, cada uno tenía sus razones válidas. Yo no discuto eventualmente que era necesario quizás revisar cosas por el origen de la Constitución, que siempre fue polémico, que bueno, porque fue en la dictadura de Pinochet y todo este tema, que a mi modo de ver eso se terminó siendo más bien una etiqueta y una estigmatización, porque bueno, aunque haya sido una Constitución hecha en ese momento, no es menos cierto que ya había sido reformada, que ya había sido sometida a cambios progresivos en muchos aspectos, que garantizaba fundamentalmente una libertad económica que hacía Chile envidiable. De hecho, yo siempre he sostenido, no sé si decirlo todavía, pero o sea, decirlo aún, pero yo creo que Chile, para mí, era, ojalá siga siendo, el país más maduro de América Latina, incluso ideológicamente hablando. Es decir, con una derecha muy madura, con una izquierda muy madura en términos de sus discusiones y sus reflexiones. Y creo que eso era interesante, producto de todo lo que han vivido, etcétera. Ahora, yo creo que la manera en que llegaron a estos cambios y al plantear una nueva constitución es el origen del problema. Es decir, no hay que olvidar que hace un año Chile estaba en llamas. Y estaba en llamas por quienes comenzaron supuestamente protestando por un aumento de una tarifa del metro y terminaron pidiendo la cabeza de Sebastián Piñera. Y frente a no poder derrocar a Sebastián Piñera, optaron por, bueno, vamos a presionar por una nueva constitución. Entonces, esa conexión entre haber quemado Santiago y buena parte de Chile para lograr una constitución te dice mucho cuál es el objetivo de una nueva constitución, que es derrumbar el bastión que representa Chile como bastión de la libertad. Obviamente a esto se suma quienes celebraron el triunfo del apruebo. Es decir, cuando tú ves que el partido FARC, Maduro, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú empiezas a ver la lista, tú dices, bueno, aquí claramente hay una intención. Hay unas joyas de la corona que la izquierda no ha podido derrumbar y que además tienen ellos una profunda sed de venganza. En Chile, por el tema de Allende, allá hay un resentimiento de parte de esa izquierda que tienen que vengar como de lugar. En Estados Unidos también lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Hay heridas que ellos pareciera que siempre las tienen vivas y tienen que jugar con eso. Y lo que hemos visto en Chile, lamentablemente, es primero un liderazgo débil, liderazgo que en lugar de defender la institucionalidad democrática y partir que desde esa institucionalidad se podían hacer reformas si era el caso y si realmente el problema hubiera sido un problema institucional, que yo no creo que ese sea el problema de Chile. Pero no estuvo a la altura. Fue un liderazgo que se acobardó, hay que decirlo. Fue un liderazgo que se dio frente a la violencia. Y cuando tú cedes un ápice a los violentos van por más. Es decir, cuando tú les aceptas una, van por más, van por más, van por más. Y yo me temo, Mauricio, que Chile, el Chile que conocemos, el Chile referencia en libertad económica, el Chile referencia en libertad política, en libertad en general, es un Chile que se está extinguiendo. Y se está extinguiendo porque hay un plan para que se extinga y por otro lado,
hay un plan, o digamos, hay una falta de plan de defensa de Chile que creo que está haciendo mucho daño. Y bueno, creo que al final la violencia se impuso como una manera de chantaje y ahí vimos el resultado. Y esa no es la primera vez que pasa. Ahora, el guión de los cambios constitucionales en América Latina nos lo conocemos de memoria. Creer que solucionar los problemas de las sociedades libres pasa por una nueva constitución es un grave error. Yo lo decía en estos días, los países libres creen que cambiando la constitución resuelven sus problemas, cuando en los países que eran libres cambiar la constitución fue el problema y perdieron su libertad. Entonces, a veces yo no sé, yo siento uno que ve a Chile como una referencia y uno dice, bueno, ojalá tuviéramos ese grado de libertad y ese grado de madurez y todo lo demás, y uno ve a la gente cometiendo conducidos quizás por la manipulación, por supuesto, pero también por la convicción, porque yo creo que mucha gente que votó convencida y cayó en el cuento de que era importante una constitución del siglo XXI y moderna y no sé qué más. Me preocupa que quienes anhelamos la libertad le demos la bienvenida a los que la van a perder, porque bueno, es un tema, para mí es dramático, es decir, nosotros que estamos luchando contra el socialismo y hay gente que se quiere aventurar a vivirlo, ¿no? De hecho, cierro con esto la pregunta, yo el día del plebiscito escribía un tuit donde decía, bueno, Chile, después de haber visto el tráiler y sabiendo cómo termina la película, prefirió ver la película completa y ser protagonista. Entonces, bueno, es un tema de una decisión, las sociedades se equivocan y el ejemplo puede ser Chile, pero hay miles en nuestra región. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, sobre todo en el hecho de que es un asunto verdaderamente dramático. El proyecto del socialismo del siglo XXI, que ahora ya se extiende incluso hasta España, está más fortalecido que nunca. Yo no sé, no lo hemos debido ver tan fuerte incluso desde la era Chávez, ¿no? Bueno, pero veremos qué pasa. Mira, tenemos elecciones el próximo año, en 2021, ahora hablamos de Estados Unidos, que incluyen al mismo Chile, creo que hablamos de Ecuador también, tenemos Colombia, Perú, tenemos Colombia el 2022, Brasil el 2022. Yo sé que es mucho pedir, hablar en esta región con tanta anticipación es complicado, pero ¿qué crees tú que a partir de este fortalecimiento para Venezuela, sobre todo, que ha significado que Bolivia haya caído nuevamente con el MAS y que Chile haya caído en el proceso constituyente, qué crees que pueda empezar a suceder con la región hasta el 2022? Sí, yo te escucho y suena muy lejos en muchos sentidos, pero al mismo tiempo es como un eterno loop que uno tiene, ¿no? Porque bueno, otra vez, entonces la misma batalla y el mismo tema. La realidad con todo esto es que yo creo que lo primero que hay que partir es que el error principal es no haber entendido lo que significaba Cuba hace mucho tiempo. Porque subestimamos a Cuba, subestimamos al régimen castrista más que a Cuba y bueno, los dejamos allí, ¿no? Y mucha gente los olvidó, mucha gente olvidó a los cubanos que, bueno, ahí están, 60 años después, en una diáspora importante, otros sobreviviendo en Cuba y bueno, pareciera que la gente intenta normalizar lo que ocurre con el castrismo, ¿no? Y está pasando en cierto modo con Venezuela también esa subestimación de la capacidad real del régimen, ¿no? De incidir y yo creo que en la medida que no se solucione Venezuela, no se va a solucionar Cuba y no se va a solucionar este problema en la región. Es decir, porque Venezuela se ha convertido en el epicentro, además de operación, no solo de un proyecto ideológico a nivel continental, sino también un proyecto criminal que ha unido las dos cosas, es decir, ha unido la criminalidad con una ideología, le ha puesto fachada y ha sido además no ha tenido ningún inconveniente hasta en relacionarse con Hezbollah y con el terrorismo islámico y todo lo demás. Yo creo que frente a esto, Mauricio, hay claros indicios de que la región va a enfrentar un resurgimiento de una izquierda disfrazada de progresismo, Grupo de Puebla y compañía, como lo hemos estado viendo, que se va a valer de los ejemplos de Chile, de Argentina y de México, para decir que es una alternativa a ese proyecto quizás un poco pesado y del socialismo del siglo XXI y que ya como que ya no tiene éxito. Entonces, bueno, mejor pensar en una cosa más progresista y mucho más millennial en muchos sentidos.
pero al final la intención es la misma y yo creo que vamos a ver una fuerte presión alrededor de eso y yo creo que mientras quienes hoy tienen la oportunidad de defender la democracia y la libertad no entiendan el desafío que están enfrentando, no entiendan que el problema de Venezuela no es contenible en sus fronteras y no se va a resolver con elecciones, nos guste o no, no entender que la izquierda, el próximo plan, el plan inmediato es ganar Colombia, no entender que lo que aspiran es a volver a tener el control de América Latina, desde, además con apoyo del crimen internacional, etcétera. O sea, no entender la magnitud del enemigo que se enfrenta y subestimarlo nos va a seguir trayendo graves problemas y vamos a seguir viendo liderazgos débiles, tibios a la hora de tener que enfrentarse a esta situación. A mí me preocupa mucho, yo creo que el panorama en la región, tú bien lo describías, tenemos de aquí en adelante 2 años muy importantes en términos electorales en la región. Yo creo que la izquierda se está preparando para eso. Fíjate que ellos usan la violencia cuando no son poder y cuando son poder usan la violencia para reprimir y quedan muy claros sus guiones y sus libretos, uno los va viendo dependiendo del contexto, Venezuela, Colombia, uno lo va viendo y me preocupa mucho porque yo siento que así como como los llamados 90, que se le llamó la década perdida por el supuesto neoliberalismo, que fue todo este esquema de, bueno, el consenso de Washington y las privatizaciones y toda esta política. La larga noche neoliberal. Correcto. Pero digamos, quitándole el estigma y la etiqueta, esa visión de que fue una década en la que, digamos, la derecha, por ponerle una etiqueta directa, no, y bueno, obviamente la izquierda se empeñó en que era malo y todo lo demás. Creo que tuvimos luego de 20 años de hegemonía de izquierda en la región la oportunidad de volver a hacer cosas con Mauricio Macri en adelante y todos estos gobiernos que volvieron a llegar al poder para intentar hacer las cosas desde unas democracias liberales sólidas, de economía de mercado y todo lo demás. Creo que está en riesgo nuevamente esa década, que va a ser menos de una década, además, que es lo más triste del caso. Y creo que va a haber faltado pues mucha más seriedad en cuanto a asumir lo que es el poder desde quienes defendemos la democracia y la libertad. Y yo puedo entender, Mauricio, que bueno, para un liberal promedio, defender el poder es complicado, porque bueno, el liberal más bien le enseñan a desconfiar del poder, y eso está bien, yo creo que hay que desconfiar del poder. Pero por desconfiar del poder lo abandonamos. Y al abandonar el poder, obviamente la izquierda, que no solo es experta controlando el poder, sino que controla la academia, la cultura, los discursos, los medios, todo lo que estamos viendo, pues se impone. Y además con una narrativa profundamente resentida, pero que cala. Porque bueno, frente a, por ejemplo, porque además a todo esto hay que agregarle el acento de la pandemia en América Latina. Es decir, en un contexto donde la crisis económica que se nos viene es brutal en toda la región, porque además, irónicamente, la pandemia llegó de último a América Latina, tuvimos tiempo de prepararnos y fue peor en América Latina que en otros lugares del mundo. Obviamente ellos van a usar la pandemia para justificar el retorno de la izquierda al poder. Es decir, porque para mala suerte, además, a la derecha le tocó asumir la pandemia en muchos países. Entonces, se mezclan una serie de factores, algunos que se pueden controlar o que se podían haber resuelto y otros que no los puedes controlar, que la izquierda es muy astuta, ¿no? Y la izquierda es muy hábil a la hora de organizarse y de explotar eso en función de llegar al poder. Creo que la región está en riesgo para quienes creemos en la democracia y la libertad, para quienes creen en el populismo, obviamente están en su momento de apogeo. Y yo creo que no basta ya con denunciarlo, Mauricio, porque fíjate, lo vi ayer, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia ayer el tema del Senado y este tema que eliminaron los 2/3 y el MAS, y bueno, haciéndole la cama al nuevo gobierno, ¿no? Y uno lo que más ve por allí es, wow, qué horrible, denunciamos que lo que está pasando, levantemos la voz y ya es como, ya sabemos de lo que son capaces, ya no basta con denunciar, ya no basta con decir, mira, esto está mal, es que, ¿qué hacemos para impedirlo? Y ahí es donde está para mí el gran reto del poder afín a la derecha o a la democracia, a la libertad, a los esquemas de economía de mercado, etcétera, que es que
hay que ser mucho más proactivo frente a una izquierda que no tiene escrúpulos. Yo no estoy diciendo con eso que la derecha no tiene que perder los escrúpulos y hacer todo para mantenerse en el poder, pero creo que le hace falta mucho más sentido de organización y articulación, porque fíjate lo que está pasando, y para mí además son checklists, o sea, para mí, fíjate, no es casual, y revisemos el foro de Sao Paulo y sus reuniones y lo que han hecho. Se han reunido a comienzos de año, se reúnen a mitad de año, se reunieron días antes de la elección en Bolivia. Qué casualidad que el Grupo de Puebla se reúne en diciembre en Chile, porque entienden lo que significa el 2021 para Chile en términos electorales y cómo van a usar la crispación alrededor de la Constitución para que la izquierda llegue al poder. Es decir, ellos están organizados y está a la vista de todos. Y todavía hay gente que dice que no, que no. Como pasaba con los venezolanos con Cuba, ¿no? Venezuela no es Cuba, no vale, yo no creo, Venezuela no es Cuba. Y los argentinos cuando decían no vale, Argentina no es Venezuela. Bueno, subestimar a estos factores creo que les ha hecho el mayor favor del mundo, y ellos son felices de que los subestimemos y que la gente diga que no son tan malos como creemos, porque yo sí creo que hay un proyecto muy peligroso, que lo estamos viendo. Y cierro con esto, Mauricio, porque esta pregunta, porque yo creo que una de las cosas que le ha pasado a los gobiernos o a la política final, a nuestras ideas, las que defendemos, es que partimos además de un excesivo triunfalismo cuando logramos una pequeña victoria, ¿no? Entonces, listo, ganamos, sacamos a Evo, listo, ya sacamos a Evo, derrotamos al monstruo. Nos confiamos demasiado. Y fíjate, yo te puedo poner el ejemplo, Reagan, con todo lo que hizo, logró imponerse y que el comunismo se derrumbara en el 89, pero el comunismo no se murió. Entonces, digamos, un hito es válido, es importante, son pequeñas victorias, pero no es la guerra. Y la guerra, lamentablemente, en muchos casos la perdemos porque nos confiamos creyendo que habiendo ganado una batalla, ya entonces estamos listos. Y bueno, ahí hay que leer, a mí me encanta leer a Sun Tzu y el arte de la guerra para entender un poco en dónde estamos, ¿no? Y eso de conocerte a ti y conocer al enemigo para ganar 1000 batallas. Si no te conoces a ti, no conoces al enemigo, perderás todas. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso también lo que nos viene, Mauricio, el entendimiento de lo que representa a quienes adversamos. Muy bien, estupendo. En un momento más te pregunto sobre el qué hacer o el qué hacemos. Antes, Estados Unidos. ¿Cómo evalúas primero, antes de entrar a hablar de lleno al tema elecciones, en unos días nada más, cómo evalúas tú la administración Trump respecto de Venezuela en los 4 años que ha estado gobernando? Mira, yo sé que esto es muy complicado porque hay gente, yo te digo, hasta a mí me cuesta, yo tengo grupos familiares y grupos de amigos donde hablar del tema electoral de Estados Unidos se ha convertido prácticamente en un tema tabú, no se toca el tema, porque bueno, hay mucha polarización en esta elección, en algunos casos creo que inducida. Yo creo que si ha habido una administración que ha entendido el tipo de enemigo que enfrenta América Latina y que enfrenta en particular América, es esta. Es decir, yo creo que la administración de Trump desde el día 1 entendió, más allá de que entendió que estaba combatiendo el socialismo, que además eso también es un punto importante, eso no ocurría desde Reagan, que había puesto al enemigo el punto en el socialismo. Creo que desde el día 1 entendió que en Venezuela lo que gobierna es un régimen criminal, que por lo tanto tú no puedes tratar a criminales con mecanismos políticos y con medidas convencionales de la política. Y yo creo que eso es plausible. Es decir, yo creo que el haber entendido en el caso venezolano que se enfrenta a un régimen criminal que tiene vínculos con Irán, con Rusia, con China, con Irán, con todos estos países, con Siria, que además está vinculado al narcotráfico y además hay indictments del Departamento de Justicia en función de eso, que además está claro su influencia en la región y todas sus actividades y que además conforma lo que el propio Trump y el Comando Sur han llamado el triángulo el eje del mal, digamos, el círculo del mal, que es Nicaragua, Cuba y Venezuela. Es decir, cuando tú tienes esa caracterización correcta, tú encaminas tus acciones en función de eso. Y por eso es que hemos visto una administración muy clara y directa hacia el tema sanciones individuales, hacia la operación antinarcóticos en el Caribe, al tratamiento como un régimen criminal.
Porque el problema es seguir creyendo que por tratar con políticos convencionales, bueno, seguimos estancados. Y eso en gran parte ha sido uno de los problemas de Guaidó también. Es decir, seguir creyendo que hay que pensar que no, que una consulta, que una elección, que un mecanismo democrático, que lamentablemente, y ojo, yo sé que es muy difícil para uno porque uno es demócrata en el sentido de que uno cree en la democracia, uno cree en las instituciones, uno quisiera, ¿qué más quisiera yo, Mauricio, que mañana hubiera una elección donde yo pudiera decir, bueno, listo, te vas? Eso no va a pasar. Y seguir creyendo que los mecanismos convencionales de la política son útiles para derrotar un régimen como el venezolano es una distracción. Se termina siendo distracciones porque ese régimen ya es inmune a todo esto. Entonces yo creo que la actual administración, la de Trump, ha sido muy enfática en el tipo de enemigo que se enfrenta y yo creo que eso es muy valioso, sobre todo si lo comparamos con los 8 años previos, donde, solo por poner 2 ejemplos, los acuerdos de paz con la FARC, que fueron un desastre, porque lo que pretendía ser que la FARC dejaran las armas para ir a la política, terminó siendo la política y las armas al mismo tiempo, porque eso es lo que está ocurriendo hoy en Colombia, además operando desde Venezuela. Y lo que fue el restablecimiento de las relaciones con Cuba. Es decir, la política de, ok, vamos a abrir los brazos a Cuba con la idea de que eso debilite al gobierno cubano, al régimen cubano, terminó fortaleciendo al régimen castrista, porque terminó recibiendo más plata, terminó beneficiándose del turismo, terminó beneficiándose de negocios, mientras seguían oprimiendo al pueblo cubano. Entonces, creer que tú puedes tratar a este tipo de regímenes bajo ese esquema fue un error de la administración Obama espantoso, espantoso. Y, obviamente, cuando uno ve lo que ha hecho esta administración en el caso de Venezuela, que en 4 años o 3 años y medio ha hecho mucho más que las administraciones previas, yo debo decir que desde luego que estoy de acuerdo con esa política y creo que es una política que debe continuar. ¿Quién crees que va a ganar las elecciones? ¿Donald Trump? O te hago una doble pregunta. ¿Quién crees que va a ganar y quién quisieras tú que vaya a ganar y por qué? Joe Biden, mira, Donald Trump. Yo hoy sigo siendo optimista y soy optimista por 2 razones. Una, yo no creo en las encuestas del todo. Yo creo que las encuestas además están muy desprestigiadas y en Estados Unidos ni se diga. Por lo tanto, como yo no creo en las encuestas, yo prefiero leer los mercados. Y los mercados están dando señales muy distintas a las que dan las encuestas. ¿Ok? Y tú sabes muy bien, porque es parte de lo que tú haces permanentemente, que los mercados se anticipan. Entonces, cuando los mercados se anticipan y los mercados muestran determinados comportamientos o determinadas dinámicas, yo tiendo a ser optimista en que la gente, además en las últimas 2 semanas creo que ha habido mucha claridad, sobre todo de muchos sectores en los Estados Unidos, de lo que representaría la continuidad o no de Donald Trump en el poder. Entonces yo creo que los errores propios de Biden, el tema del debate, creo que el tema del haber atacado el tema petrolero, la industria petrolera, el fracking, yo creo que eso le va a costar carísimo a Biden en esta elección. De hecho, yo creo que ha perdido Pensilvania, ¿no? Sí, yo creo que esto le dio muy duro, y además de la propia falta, digamos, de energía, de vitalidad. Es decir, yo creo que allí, frente a un Trump que podemos tener 1000 críticas, Mauricio, a Trump en 1000 cosas. Lo decimos estilos, así, y estamos de acuerdo. Donald Trump no es liberal. Por eso, no es liberal y podemos tener las 1000 críticas en su estilo, en sus formas. Algunos exageran criticándolo con Chávez. Yo de verdad creo que eso es genuina ignorancia, pero porque además, bueno, es Estados Unidos como bastión en muchas cosas, pero digamos, uno puede criticar a Trump muchas cosas, pero digamos, la manera como él ha encabezado la campaña, bueno, le dio COVID-19, apareció a los 4 días casi como Cristo resucitado, bueno, aquí estoy, Superman. Y ese discurso de la vitalidad, de mantener la economía, de vamos a seguir creciendo, que el virus no nos amilane, y tú lo ves, tú comparas el último debate, que para mí fue el único debate, porque el primero no cuenta como debate, pero el único debate que ha habido, cuando tú revisas, bueno, la apología que hace Biden es al miedo, es al encerrarnos, al que no podemos hacer nada, al que el país tiene que, y en cambio Trump es todo lo contrario, es la esperanza, es mira, hay que ir, hay que hacer esto, tenemos que recuperar la economía, hay que darle, o sea, el virus lo estamos derrotando, nuestra tasa de mortalidad, bueno, sí, ha muerto mucha gente, lamentable, pero es mínima en comparación con la tasa en el mundo, etcétera. Entonces, yo creo, obviamente mi posición ya la sabes, ya la he dicho, o sea, yo creo que Trump debería continuar, y debería continuar
obviamente porque como venezolano siento que es el que puede ayudar en muchos sentidos a concretar una salida del régimen del poder. Y creo que además puede ayudar a América Latina en un esquema, fíjate, y basta con ver los acuerdos de cooperación bilaterales en materia de, bueno, libre comercio o en materia de militar, etcétera. Creo que puede ayudar mucho más a la región frente a una política como la que ya sabemos que fue Obama y que probablemente Biden va a repetir en muchos casos. Y creo que por lo que estoy viendo, soy optimista al hecho de que puede ser reelecto. No me dejo llevar por las encuestas, el voto popular es importante, pero tampoco es el que decide la elección, esa es la realidad. Yo creo que Trump tiene un importante apoyo popular, solo que ahí hay un silencio de por medio, una espiral de silencio que uno no termina de ver en muchos casos. Creo que este tema de los saqueos y la violencia no favorecen en nada a Biden, porque además bien tarde se desmarcó de esos hechos. Así que, y tú sabes muy bien que para el americano el tema de la propiedad es esencial, tanto así que si la tiene que defender con su vida lo hace y dispara si tiene que hacerlo. Y creo que el haber atacado o insinuar este tema de reformar la segunda enmienda, de que la gente no pueda aportar sus armas, o sea, todas estas que, ojo, aquí hago otra aclaratoria, Mauricio, porque es importante. Yo no digo ni parto del hecho de esa matriz de opinión que dicen que Biden es socialista o que Biden es comunista. Yo no creo que Biden sea socialista o comunista. Creo que obviamente ahí hay una exageración frente a lo que es él. Ahora, él sí es parte y expresa de un grupo del Partido Demócrata que encabeza a su candidata a vicepresidenta, que sí es parte de una peligrosa propuesta que parte en muchos sentidos por una visión muy socialista de la política y de la economía. Entonces, que él no sea socialista no quiere decir que va a tener la plena autonomía, porque al final el Partido Demócrata es parte, lo aceptó allí, lo puso allí, condicionando en gran medida que él pueda hacer muchas reformas que ese Partido Demócrata espera. Y ahí no hay que olvidar, ahí tenemos a Ocasio-Cortez, tenemos a Ilhan Omar, tenemos a todo este grupo que está allí. Bernie Sanders, que es el padre de la criatura. Entonces, creo que no hay que subestimar el hecho de que él al final está allí, y además ese miedo que yo no creo que es infundado, sino que creo que es muy realista, que es, bueno, realmente Biden va a poder gobernar los 4 años, realmente Biden va a poder culminar su periodo, realmente Kamala Harris está buscando que Biden no termine. Es muy probable que Biden no pueda asumir 2 periodos. Entonces, hay mucha incertidumbre y yo creo que la gente, Mauricio, al final termina apostando a lo que le da de algún modo más estabilidad o le da mejor resultado. Y yo creo que, insisto, hay que leer los mercados. Yo veo los mercados, fíjate, a mí me llamaba mucho la atención ayer esta decisión de Western Union de cerrar sus oficinas en La Habana, en Cuba, a 7 días de la elección. Es decir, ¿por qué cerrar a 7 días de la elección unas oficinas aumiadas por sanciones que probablemente si gana Biden esas sanciones van a disminuir o por lo menos todo queda en stand-by? Es decir, bueno, vamos a ver qué pasa hasta enero. ¿Por qué hacerlo ahora? Yo creo que hay lecturas y yo creo que Trump tiene una amplia oportunidad de ganar. No quiero decir que es una elección fácil, no quiero decir que no vaya a ser cerrada, no quiero decir, incluso ya se habla de que a lo mejor no vamos a tener resultados ni siquiera el 3 de noviembre, sino días después. En fin, aquí hay muchos factores jugando, la interferencia extranjera también, etcétera. Pero, y yo te digo algo, Mauricio, porque además aquí la gente, y aquí esto lo vinculo al tema ideológico, porque he tenido algunas discusiones, e incluso me ha costado amistades, este tema de que cómo siendo liberal apoyo a Trump. O sea, cómo se me ocurre siendo liberal apoyar a Trump. Cómo se me ocurre apoyar a ese estilo, a ese autoritario, a ese Chávez pelirrojo, como le dicen. Y yo te digo, uno acá, y quizás eso puede ser una reflexión que hagamos más adelante, pero uno acá siempre tiene que ir más allá de, sin renunciar a lo que uno cree, a sus principios y sus valores, por supuesto, también asumir que el mundo es como es, y que hay opciones que están allí, y que tú al final tienes que sopesar quién sirve mejor a la libertad que quién. Eso no lo hace perfecto, eso no quiere decir que Trump sea liberal, eso no quiere decir que Trump sea el maestro de la libertad en todos los sentidos. Trump obviamente tiene posturas y políticas que no son nada liberales, el proteccionismo, el nacionalismo, todo eso lo sabemos. Pero al mismo tiempo, Trump encarna en gran parte mucho de lo que incluso los padres fundadores discutieron en los Estados Unidos
defiende abiertamente unos pilares que son los pilares que han hecho a Estados Unidos grande como nación hoy y que lo sigue siendo. Y que frente a lo que hemos visto, lo que es capaz de hacer el Partido Demócrata, este Partido Demócrata, que mi preocupación es este Partido Demócrata, no el de hace 20 años o el de hace 30, yo creo que uno tiene que al final ser pragmático, sin renunciar a tus principios. Y precisamente por no renunciar a ellos, es que creo que Trump es el que mejor le puede servir hoy a la libertad en nuestra región y en Venezuela, pero también en los Estados Unidos. Vamos a ver, yo insisto, soy optimista. Hay mucha gente que está en la onda de que Biden, bueno, puede pasar. Yo creo que además hay que prepararse para todos los escenarios, porque aquí no hay ganador cantado. Pero viendo los mercados, viendo las reacciones de la gente, viendo los rallies donde la gente participa, viendo los discursos, yo tiendo a ser optimista en una victoria de Donald Trump. Ojalá no me equivoque. Sí, de hecho, hablando de mercados y las opiniones de los gestores más conocidos y reconocidos del medio, por ejemplo, hay uno, si no me equivoco, fue Jim Rickards, el que dijo hace no más de 2 semanas que había identificado una noticia en que la compra de armas, obedeciendo a la segunda enmienda, por supuesto, se había disparado, sobre todo en aquellos lugares que habían sido atacados por Antifa, Black Lives Matter y demás. Y él decía, este solo hecho revela muchísimo más que lo que están diciendo ahora mismo las encuestas. Y también era optimista en ese sentido y en todo caso esperaba que Donald Trump ganara justamente en esta línea, que no era un candidato ideal en absoluto, pero que al menos detenía, y al menos de momento también, el avance y la oleada esta del Partido Demócrata, que está más radicalizado que nunca y se parece más que nunca además al que nosotros ya conocemos por aquí abajo. Sí, y te atajo allí, Mauricio, porque es tan cierto lo que tú dices. Yo creo que el Partido Demócrata está intentando pasarle una factura al ala moderada que representaba a Hillary Clinton. Es decir, es el hecho de, mira, no es que ya tú fuiste y no funcionó, ahora nos toca a nosotros. Y han desplazado esta ala más moderada del Partido Demócrata, que bueno, como tú dices, Hillary, sabemos que también, como decimos acá, tiene plomo en el ala, probablemente es mucho más moderada en mucha de su visión, ¿no? en muchas de sus políticas o de la manera de ver la política. Y lo otro es que yo creo que hoy conviene que gane Trump, pero realmente, si uno revisa lo que está pasando en términos de los dos partidos, ambos partidos tienen una tremenda crisis de liderazgo. Quizás más el Partido Demócrata, pero creo que ambos tienen un reto generacional importante de cara al 2024, independientemente de lo que pase el 3 de noviembre, el próximo martes, ¿no? Y eso es uno de los grandes desafíos que hay ahí. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hay otro también que me estoy acordando, que es Jeffrey Gundlach, uno de los gestores más conocidos y reconocidos también durante mucho tiempo. Dice que va a ganar Donald Trump, pero que un poco más adelante, sobre todo ya 2027, si no me equivoco, habrá serios problemas, porque este es un tren que va a toda velocidad, que es muy difícil, que ni Trump ni nadie lo va a parar ahora mismo, así que esperemos, sí. No nos vamos a adelantar a 2027. Así es, no, y además recuérdate que Trump llega al Partido Republicano como un outsider, es decir, él logra todo esto antisistema, y eso es un dato interesante, porque es un antisistema que se apropia del partido, pero no era propiamente del partido o no del liderazgo tradicional, como lo puede ser Biden o este grupo que gobernó en el Partido Demócrata, ¿no? Sí, ni siquiera tiene un discurso o una jerga, al menos no recurre al discurso típicamente político. No es un político, el que habla ahí de manera permanente es un outsider, ni siquiera con el lenguaje ni nada, vamos. Sí. Y una cosa más, a mí en lo particular me ha impresionado, quizás lo subestimamos, su capacidad para lograr cosas que uno pensaba que era imposible. Es decir, este tema del Medio Oriente, ¿no? Este tema de haber pacificado una zona, pero que, ojo, no quedó solo en la pacificación del Medio Oriente. Es decir, él logró estos acuerdos entre Israel y todo lo que estamos viendo, pero además, al mismo tiempo, meses antes, usó todo su esquema, toda su, digamos, su fuerza o toda su... ¿me escuchas? Sí, te escucho. Que se te congeló la imagen. Utilizó toda su fuerza y toda su imagen internacional de, ¿sabes?, el hombre fuerte, militar y tal, y bueno, usó todos los mecanismos a disposición y acabó con Soleimani, acabó con el Estado Islámico, con los principales liderazgos del Estado Islámico, sin haber
tenido que invadir, sin haber tenido que hacer nada, las operaciones militares. O sea, mezcló el tema de la diplomacia con el tema militar de una forma muy interesante, que bueno, yo creo que le ha callado la boca a mucha gente. Y bueno, quizás ahí su racionalidad, una racionalidad mucho más empresarial, que mucha gente la subestima para la política, ¿no? Y ahí vemos cómo alguien que entiende perfectamente ese mundo, bueno, lo ha utilizado en gran medida, ese olfato de la empresarialidad para la política, y la verdad es que yo creo que ha sorprendido a mucha gente con esa mezcla entre lo diplomático, esa habilidad de negociar acuerdos y al mismo tiempo de imponer fuerza, sabiéndose el presidente de la nación más poderosa del mundo. Yo creo que eso es algo muy interesante que los libros y las teorías de relaciones internacionales, les guste o no, van a tener que investigar y estudiar muy a fondo. Así es, el hombre de hecho es muy bueno para la negociación. Yo le recomiendo a todo el mundo que indague, que busque el libro y lo lea, El arte de la negociación de Donald Trump, que es muy anterior, por supuesto, a su presidencia. Y va a aprender mucho, más allá de que le guste o no políticamente a quien lo lea y demás. Pero bueno, tú muy bien sabes, de hecho lo habíamos conversado previamente, que este es un programa no de política ni de análisis político, pero que el análisis político sí es parte fundamental. Este es un programa de fundamentalmente economía internacional y wealth management, es decir, con la idea de darle una mirada a los inversores para poder tomar las mejores decisiones de inversión. Ahora, en ese sentido, te pregunto lo siguiente. Quiero ensayar sobre tantas respuestas que puede haber ante la gran pregunta del millón. ¿Y ahora qué hacemos? Las preguntas pueden ser de todo tipo. En Bolivia hay gente que no solo quiere desconocer las elecciones, para hablar ya más de actualidad, sino que pide golpe de Estado a las Fuerzas Armadas. Para que te des una idea, una locura. Podríamos hablar de formar nuevos partidos políticos, cuadros, formación intelectual y un muy largo etcétera. Pero este es un programa, como decía, de economía internacional y el objetivo es ayudar a la gente a tomar mejores decisiones, sobre todo de inversión. Tú me habías hablado antes de que entremos a grabar este episodio, de que existían algunos lugares que no habían sido tocados al menos por ahora, por el socialismo del siglo XXI, Grupo de Puebla y demás. No estoy diciendo necesariamente, Pedro, los que no quieran quedarse a vivir en Bolivia, ¿a dónde se van? Pero sí habrían regiones o países en concreto al menos, que no sé si será tan fácil como abrir el índice de libertad económica y ver dónde pongo mi dinero ahora mismo. Pero, ¿qué crees tú? ¿Qué le podrías recomendar a un gran inversor que no cuenta con la seguridad jurídica que le gustaría en lugares como Venezuela, Bolivia, ahora Chile, por ejemplo, o incluso Estados Unidos de ganar Biden, por ejemplo? ¿Qué piensas tú? Yo sé que es una pregunta amplia, pero quiero saber tu opinión. Sería muy interesante saberlo viniendo de un politólogo y además venezolano liberal. Sí, mira, muy, muy interesante, ¿no? Porque como tú decías, a veces la gente piensa, bueno, porque que tiene que haber un politólogo hablando de esas cosas. No, tiene que haber mucho. Al final nosotros, en gran parte, nuestra tarea es ayudar en la toma de decisiones, algo que tú también haces. Mira, yo creo que más allá del contexto de incertidumbre que existe por la política en la región, que es un contexto además que pareciera una incertidumbre permanente, es como agobia, o sea, siempre está allí latente, ¿no? Yo creo que la pandemia más bien nos ha demostrado en muchos sentidos, muchos ejemplos, ¿no? De, bueno, hacia dónde reaccionar. Yo creo que hay que mirar, sin lugar a dudas, Mauricio, los países que han gestionado la pandemia de una forma exitosa. Ojo, no quiero decir que, bueno, ahorita con la segunda ola y no sé qué más, no, pero más allá de eso, hay países que han gestionado la pandemia de una forma exitosa y que representan un modelo de respeto, en primer lugar, a la libertad individual, que yo creo que es clave en todo esto. Y en segundo lugar, que apuestan a la responsabilidad individual. Es decir, no buscan limitar a la gente para que tome sus decisiones, sino que, bueno, les dicen, ustedes pueden hacerlo, pero ustedes tienen que ser responsables de lo que eso significa. Usted puede matar gente si usted sale a la calle, pero bueno, usted puede salir, nadie se lo va a impedir. Tiene que guardar distancia social, usted tiene que, tiene que usar la mascarilla, usted tiene que, en fin, todo lo que sabemos que forma parte de los protocolos. Yo creo que en ese sentido, si hablamos de nuestra región, yo creo que el único país que pareciera estar a salvo en este momento es Uruguay. Pareciera ser como ahí el bastión, tú sabes, amurallada, la ciudad amurallada. Ahí está. Creo que y ojo, porque gobierna hoy la calle, por supuesto. Pero creo que ha tomado medidas económicas interesantes, unos incentivos interesantes a la inversión extranjera y
aún siendo un país muy pequeño, creo que ha sabido dar señales correctas a la hora de atraer inversiones y a la hora de decir, mira, queremos que vengan. Y queremos que vengan, esto es importante, Uruguay quiere posicionarse. Creo que Uruguay además va a tener relaciones muy interesantes con Europa, tratados de libre comercio. Creo que es muy interesante el esquema que vamos a ver en los próximos años y por lo menos, sabiendo que es un gobierno de 5 años y es un gobierno que está empezando, pues creo que ahí tenemos, al menos en el corto y mediano plazo, una cierta tranquilidad hasta ahora. Hasta ahora. Y digo hasta ahora porque, bueno, eso no significa que no quieran algunos querer incendiar Chile muy pronto, Uruguay muy pronto, y bueno, sepamos cómo eso pueda terminar. Pero hoy pareciera ser un lugar a salvo. Es como una isla en medio de tanta agua. Bueno, ahí está la isla, ahí está. Y creo que así los países que han sabido gestionar la crisis, en particular de la pandemia, etcétera, en Europa, bueno, ahorita yo tenía en mi lista Alemania, ahorita con lo que estoy viendo de Alemania tengo algunas incertidumbres, porque bueno, Alemania obviamente es un país muy interesante, pero ahí estamos tomando algunas medidas que me parecen un poco raras para lo que uno venía viendo de Alemania. Pero creo que hay que ver a los países nórdicos. Creo que el modelo en particular de Suecia, muy interesante, ¿no? Cómo gestionaron la pandemia, cómo terminaron siendo, en general, luego, bueno, Dinamarca, etcétera, tuvieron un comportamiento algo distinto, ya luego como que se unificaron, pero creo que Suecia es un modelo interesante. Pero lo que te quiero decir, más allá de hablar de, o bueno, otro diría también, bueno, Nueva Zelanda, imagínate todo lo que significa Nueva Zelanda, la gestión de Nueva Zelanda. La verdad es que geográficamente son espacios muy pequeños y que a lo mejor allí no hay realmente un impacto a los efectos de analizar esto. Lo que sí quiero decir es que creo que lo que hay que buscar, Mauricio, es países que han demostrado, incluso en la pandemia, que era el escenario propicio para que muchos políticos abusaran del poder, aquellos países que aún teniendo esa oportunidad respetaron la libertad y el Estado de Derecho. Yo creo que eso es clave, porque son países que al final apuestan a la estabilidad, porque entienden perfectamente que no pueden, digamos, no están aislados del mundo, requieren obviamente de producción, requieren de un sector privado, digamos, que produzca, pero que además sea eficiente, que además sea referencia, requieren de libertad económica, requieren de gente que sea libre, requieren además de esa pluralidad propia de las sociedades libres, requieren además gente que vaya y que migre y que aporte. Entonces yo creo que para mí la señal es ver a los países que incluso habiendo podido ser muy controladores en medio de la pandemia, respetaron un esquema de libertad que si lo lograron en este contexto, en un contexto de no pandemia, pues obviamente podrían desplegar muchísimo más y podría quedar demostrado porque son países estables. Son los países que además, te puedo apostar, luego de que pase la pandemia van a tener mejor recuperación, van a tener menor impacto en su economía, van a tener una recuperación espectacular y son los países que además en muchos casos van a auxiliar a otros países para que se recuperen. Entonces, mi señal, más allá de hablar de un país concreto, porque hay, como te digo, hay ejemplos muy puntuales, bueno, si Suecia, Nueva Zelanda, Uruguay, más allá de eso, más allá de la particularidad, creo que la lupa hay que ponerla en esos países que más o menos, en una medida mayor o menor, lograron imponer la libertad por encima del afán del poder para sus ciudadanos. Yo creo que para mí eso es clave porque bueno, estamos viendo, América Latina es un desastre y con la pandemia ni te cuento. Y creo que Uruguay va a ser como el punto en el que todo el mundo va a querer irse cuando todo esto pase, porque es como va a ser como el punto allí de, ok, este es el punto de salvación, así como en los edificios que está el punto de encuentro en caso de que ocurra algo, este es el punto de encuentro, bueno, Uruguay va a ser el punto de encuentro de los que se quieran salvar. Pero nada, espero que no estemos muy apretados. No, exacto, porque bueno, es tan pequeño. Pero yo creo que esa es la señal, Mauricio. Si alguien fue capaz en la pandemia de respetar la libertad, la va a respetar siempre. Y yo creo que eso es una lección que hay que asumir y sin complejos. Incluso voy a ser aquí abogado del diablo, como quien dice. El caso de Nueva Zelanda, quien gobierna el Partido Laborista, son socialdemócratas. Es decir, y de izquierda. Y no por eso no voy a dejar de reconocer su gestión de la pandemia. Claro, Nueva Zelanda es esto, en términos esto, ¿no? Pero
Lo que quiero decir es que más allá de lo ideológico, en este caso concreto hay resultados, hay data. Y yo creo que eso es lo relevante acá. Bueno, quien respeta la libertad en una pandemia la va a respetar siempre, porque le conviene, porque le entiende. Quien respeta a sus ciudadanos y les deja la libertad para que decidan, y el ciudadano sabe que si se equivoca, hay una pena por eso, y hay una responsabilidad por eso, bueno, pero es la responsabilidad de cada quien, no es la responsabilidad no es el Estado el que decide por ti. Y yo creo que la pandemia ha delatado a muchos que creíamos demócratas, liberales y maravilla, libertad económica, y terminaron apretando la tuerca, y a muchos que a lo mejor no pensábamos y terminaron siendo mucho más eficientes en el manejo. En definitiva, y ya para darte la palabra, además yo creo que si algo se quedó demostrado con todo esto, Mauricio, es que ese falso dilema de vida versus economía quedó desmontado. No hay vida sin economía y no hay economía sin vida, punto. Y solo gobiernos que respeten ambas cosas y que entiendan que una es la que, de hecho, que una economía es la que garantiza un efectivo disfrute de la vida, porque hay producción, porque hay estabilidad, porque la gente puede ahorrar, porque la gente puede salir adelante. Yo creo que los gobiernos que han entendido eso son los que tienen la clave del éxito post pandemia, y lo vamos a ver. En cortito, ¿quién fue que te decepcionó en el manejo de la pandemia que tú pensabas que iba a ser más bien un poco más liberal? Probablemente Colombia. Yo creo que Colombia para mí fue un país que me generó algo de decepción. Bueno, España no era nada, se podía esperar con ese gobierno que tiene, pero yo creo que Colombia, ¿no? Porque Colombia al final cayó mucho en ese chantaje de que primero la vida y luego la economía, y en ese camino, bueno, se llevaron a un gentío por delante, y después entendieron, el propio Iván Duque entendió y dijo, no es así. La economía es tan importante como la vida, ¿no? Y abrieron el país bastante. Y bueno, eso en cuanto a estos países que uno esperaría. Ahora, en cuanto al manejo de la pandemia, en los sospechosos habituales, Argentina es un desastre. No hablo de Venezuela porque Venezuela es como obvio, pero Argentina es un desastre. De hecho, compite con Venezuela a ver quién tiene la cuarentena más larga. Así es. Ya para terminar, quiero preguntarte, eres flamante vicepresidente de la Red Liberal de América Latina. Como te decía también fuera de micrófono, la Red Liberal de América Latina es una de las pocas instituciones que yo he visto de verdad y además de cerca que se ha mantenido desde que toda esta historia del socialismo del siglo XXI empezó. Estamos hablando ya buen tiempo atrás. Pronto es su Congreso Internacional. Contame un poquito de qué se va a tratar, cuáles van a ser los asuntos. Me imagino que muchos de estos de los que estamos hablando que van a tocar en ese momento. ¿Y qué te planteas tú desde la vicepresidencia? Mira, sobre el Congreso, es un Congreso muy interesante porque, bueno, propio de esta dinámica de la pandemia, todo virtual, el Congreso se ha llamado Activemos el Futuro y está enfocado en soluciones liberales a los problemas post pandemia. Es decir, pensar en que cuando todo esto ocurra, será el liberalismo lo que nos va a permitir sacar adelante a nuestros países. Y creo que es muy interesante porque, bueno, es la apuesta precisamente a estos planteamientos de la libertad, ¿no? Y cómo es que realmente nos vamos a recuperar es con más libertad, no con menos. Entonces, en ese sentido creo que es muy interesante porque es intentar mostrar que hay alternativas, que hay maneras de abordar esto desde la libertad y no desde el control del poder y el agrandamiento del Estado, que es lo que mucha gente esperaría con este tipo de situaciones, sino que los liberales sí tenemos respuestas y que además tenemos respuestas basadas en resultados y en la historia que nos dice que sí funciona la libertad. Entonces ese es un poco el esquema del Congreso. Vamos a tener además invitados de América Latina, pero también de Europa. Va a ser muy interesante, una dinámica de una discusión que esperamos sea útil en este contexto tan complejo para la región. Y a nivel de la vicepresidencia, como de la mesa directiva, Mauricio, el compromiso que tenemos es fundamentalmente de, primero, entender el riesgo en el que está la región, asumir que hay un proyecto muy peligroso que está tomando fuerza y que requiere de una mayor articulación. Y en ese sentido, la red se plantea, por un lado, crecer, fortalecerse con más miembros y sobre todo más partidos políticos liberales, o sea, fomentar que existan más partidos y más alternativas políticas liberales, pero al mismo tiempo lograr una mayor articulación entre quienes ya son miembros, es decir, que actuemos realmente con mucha más articulación, mucho más trabajo en red, asumiendo que, bueno, los think tanks son tan valiosos como los partidos, se necesitan mutuamente por sus propias dinámicas,
y creemos que sí, que las propuestas que emanan de los think tanks, que el trabajo que hacen los tanques de pensamiento son esenciales para precisamente conducir la política y para conducir las propuestas que deberían hacer una política liberal exitosa. Y creemos que los partidos deben escuchar a quienes trabajan en las ideas y las propuestas, porque allí hay también un trabajo de campo, hay investigación, hay resultados. Entonces yo creo que se retroalimentan y esa es un poco la apuesta de esta mesa directiva en los próximos 2 años, Mauricio. Así que creo que es un reto interesante, es bastante desafiante esto, pero bueno, necesario y estamos en eso. Muy bien, me parece sensacional, de verdad. Pedro, hemos llegado al final de nuestra conversación, de nuestra sensacional conversación. Muchas gracias nuevamente por compartir tu conocimiento, tus perspectivas. Y pues nada, espero poder invitarte nuevamente pronto. Ya seguiremos comentando muchas más cosas porque habrá muchas más cosas por comentar. Y pues nada, tú y yo vamos a seguir en contacto. Nos vemos pronto y voy a dejar todas tus referencias, pierde cuidado, en todas las descripciones. En el entretanto, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Mauricio, lo disfruté muchísimo y gran conversación, un gusto poder estar contigo y mucho éxito en esta iniciativa y en las que vengan, así que estamos en contacto, seguimos. Fantástico, un abrazo, chao. Un abrazo.